Si tienen sus Biblias, vamos a estar continuando nuestro estudio en Colosenses capítulo 3, comenzando con el verso 12. Hay una historia que, según leí, ocurrió en la ciudad de Chicago. Habla de un niño ciego que trabajaba en una estación de metro vendiendo manzanas. Y hubo algunos hombres, trabajadores que tenían mucha prisa y estaban corriendo hacia el metro para no perder su viaje. Y dan la vuelta al pasillo y no ven al niño y estrellaron contra el niño y todas sus manzanas van esparciendo por el piso. Y todos los hombres menos uno corrieron al metro, ¿no? Y uno para y se agacha y saca su billetera y da al niño unos $10 y dice: perdón, mi hijo, espero que esto cubra tus pérdidas. Y luego pues él también sigue corriendo y el niño grita: oye, Señor, creo que he escuchado de ti. ¿Eres tú Jesucristo? Y pues es una historia linda, tierna. Nos da gusto no escuchar cómo un hombre trató con generosidad a un niño. Al mismo tiempo, cuando luego pensamos en la historia, pues el hombre no evangelizó al niño, no hubo ningún cambio eterno, digamos. El niño probablemente no tenía un concepto muy adecuado de quién es Jesucristo en verdad, solamente que era tal vez uno que hacía cosas generosas y bondadosas. Pero cuando escuchas la historia es como que, pero sí, esto debe ser nuestro anhelo como cristianos, ¿no? Que la gente nos confunda por Jesucristo, que estemos tan vestidos de las perfecciones de Cristo que cuando la gente nos vea a nosotros, que vean a Jesús y no simplemente un dinerito, sino, todas sus perfecciones, todos sus atributos. Debemos lucir los atributos de Cristo. Somos cristianos, por definición, es lo que hacemos. Cristo es pequeño, ¿no? Debemos tener una apariencia tan vívida de Cristo que una persona pudiera verlo, ver a Él en mis acciones, en mis palabras, en mis hechos. Pablo nos dice en Romanos 13, vestíos del Señor Jesucristo. Y esto es realmente la meta del cristianismo, vestirnos de Jesucristo, ser semejantes, ser transformados a Él, para que cuando la gente nos vea, pues que ven a Cristo. El problema, entre comillas, de Romanos 13, 14, es de que Pablo simplemente dice, vestíos del Señor Jesucristo, pero no nos da detalles, no nos explica cómo hacerlo. Y por eso es tan importante el texto que tenemos delante de nosotros en esta tarde, Colosenses 2, 12 al 17, porque Pablo realmente nos explica con algo de detalle cómo vestirnos de Jesucristo, cómo vestirnos de Cristo para que parezcamos más a nuestro Señor. Entonces vamos a dividir nuestro texto en dos maneras de ser conocidos por nuestra apariencia a Cristo. Dos maneras de ser conocidos por nuestra apariencia a Cristo. Primero, las prendas que ponemos y segundo, las prioridades que procuramos. Las prendas que ponemos y las prioridades que procuramos. Antes de leer el texto, quisiera recordarles un poco de dónde estamos en Colosenses 3. Recuerden, los primeros 2 capítulos exaltan a Cristo y su suficiencia. Hablan de mucha doctrina, de lo que Cristo hizo por nosotros y por qué no debemos ser amenazados por la enseñanza de los falsos que nos dicen que debemos cumplir tal ley o ser circuncidado o lo que sea. Cristo es suficiente y su obra en la cruz es totalmente suficiente por nosotros. Luego llegamos al capítulo 3. Y Pablo dice que debemos buscar las cosas celestiales, las cosas del cielo, porque hemos sido resucitados con Cristo, ahí vivimos. Y que debemos dejar de buscar las cosas de la tierra.
Y la semana pasada vimos los versículos del 5 al 11, viendo la ropa sucia que tenemos que quitar de nosotros, que debemos matar la fornicación, la mentira, esa ropa sucia, vieja, que describía nuestra vida en el pasado. Y es un trabajo difícil, es un trabajo duro. Tenemos que ser muy proactivos y traté de enfatizar esto, de que la vida cristiana es una batalla, una guerra. Pero también debemos ver eso en el contexto de los primeros 2 capítulos, de que la guerra es difícil y estamos peleando con todas las fuerzas, pero Cristo es suficiente. Y eso es lo que nos da esperanza, de que realmente podemos matar a nuestra carne. No tenemos que andar en esas mismas cosas. Si tú mientes, no es porque Cristo no fue suficiente, es porque tú rechazaste la suficiencia de Cristo y decidiste pecar. Pero nunca tienes que pecar. Cristo es suficiente. Ahora, llegamos al versículo 12, a las prendas nuevas que tenemos que ponernos. Y recuerden que siempre son esos 2 pasos. Primero quitamos la ropa sucia y luego ponemos la ropa santa. Siempre quitar y poner. Recuerdan que les di el ejemplo de que el ladrón deja de ser ladrón no solamente cuando deja de robar, sino cuando comienza a trabajar y es generoso dando a los pobres. Entonces, lo mismo es lo que vamos a ver aquí. En Colosenses 3, 5 al 11, vimos 2 listas de 5 pecados y ahora Pablo va a comenzar dando 5 virtudes que deben de reemplazar los pecados. Entonces, así dice la palabra del Señor, Colosenses 3, comenzando en el verso 12. Dice, y como he hecho en varias ocasiones, voy a leer desde la de las Américas y luego en mis notas tengo la Reina Valera para incluir a todos. Dicen, entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos a orar. Padre, qué texto tan precioso que nos instruye cómo debemos de vestirnos de las prioridades y prendas que describen a nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacer todo para la gloria tuya, Señor, haciendo todo en el nombre de tu amado Hijo, sabiendo de que Él es tu imagen, la perfecta revelación de todo tu carácter. Y entonces pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para capacitarnos y ayudarnos a obedecer este texto, matando nuestro pecado y vistiéndonos de la justicia y santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces comienza con esas 3 descripciones, de un cristiano, vestidos como un escogido, santo y amado. Escogido, santo y amado. Escogido habla de que fuimos escogidos por un propósito. Nosotros no nos fuimos para la salvación, no nos convertimos en cristianos, fuimos escogidos por Dios, ¿sí? Y Él nos escogió con un propósito. ¿Cuál es su propósito? Pablo explica en Romanos 8:29 de que fuimos escogidos para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo. La razón que fuiste escogido para la salvación era
para tener la apariencia de Cristo, para lucir las características de Cristo, ¿no? Entonces, Pablo nos recuerda, ¿no?, de que eso es nuestra misión como cristianos, a ser conformados a la imagen de Cristo. Es la única moda que importa, la única vestidura. Hay muchas modas hoy en día. Nosotros que somos papás sabemos esto, porque a veces quiero salir de la casa y mi hija me dice, ¿vas a salir así, papi? Y pues vete a mi closet, tú escoges. A mí no me importa. Si te da vergüenza que me pongan eso, está bien. Pero, o sea, ellos tienen la idea de una moda, ¿no?, más moderna. Pero es una sola moda que sirve para el futuro. Todo el mundo está vestido de una moda muy antigua, en realidad, porque la única moda que va a sufrir el fuego del juicio es el vestido de la justicia de Cristo. Así tenemos que vestirnos, ¿no? Y Pablo simplemente nos está diciendo, mira, así se visten los escogidos de Dios. El escogido de Dios se viste como yo les voy a describir, con estas actitudes. Y menciono esto porque es un tiempo también para reflexionar. Porque cuando llegamos a esas descripciones, si tú estás pensando, pero no, o sea, yo no soy paciente, yo no perdono a mis hermanos, yo guardo rencor y yo no tengo cantos en mi corazón, eso no me describe. Entonces no eres escogido de Dios, porque esta es la ropa que usa un escogido de Dios, lo que Pablo nos va a decir. Entonces es un buen tiempo para reflexionar también y orar. No somos perfectos, pero estas prendas deben de caracterizarnos, ¿no? Ahora, dice también que somos santos, apartados de la maldad. Cada cristiano ha sido apartado de la maldad. Somos distintos del mundo. No somos caracterizados por las acciones que ya vimos la semana pasada de la fornicación y la mentira y la avaricia, ¿no? El que ha sido santificado vive en santidad. Es lo que significa ser santificado, ¿no? Nuevamente, no somos totalmente santificados. Es un proceso paulatino, a veces más lento, siempre más lento de lo que quisiéramos, pero debemos vivir en santidad. Santidad significa diferente, apartado, no como el mundo, ¿no? El mundo vive en pecado, nosotros cantamos himnos. Eso es extraño. Eso es raro, ¿no? La gente debe verme y decir, ¿qué bicho tan raro? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué? Porque somos santos, vivimos diferente. Ya no pecamos, ya no vivimos en esto. Y finalmente dice, amados. Somos amados por Dios. Qué alegría, qué motivo para andar en santidad y buscar agradar a Dios. Que Él nos amó, que Él nos demuestra su amor. Esto debe motivarnos a vivir en gratitud y obediencia a Él, ¿no? Eso debe controlar todo lo que hacemos, que somos amados por Dios. Es una gran bendición. Somos un pueblo escogido, santo y amado. Ahora, ¿cuáles son las prendas? ¿Cómo se visten estos amados y santos y escogidos? Bueno, Pablo nos da una lista y dice, vestíos o vístanse, cúbranse completamente de estas cosas. Si la gente te ve, que vea esto. 5 descripciones: entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Como dije, creo que hay 5 aquí porque hubo 5 vicios mencionados en los versículos 5 y 8. Entonces ahora tenemos 5 prendas santas para reemplazar el pecado que antes nos describían. Y como la vez pasada con esas listas, esta lista no es exhaustiva, no habla de todas las actitudes y prioridades de un cristiano, pero sí es una lista representativa que describe a un cristiano, alguien que parece a Cristo.
pensando en cómo definir esas palabras, en vez de leer un diccionario griego, creo que lo mejor sería buscar pasajes en donde Cristo demuestra estas 5 virtudes, esas 5 actitudes. Y luego, como dice Pedro, podemos tomar el papel del calco de nuestras vidas, ponerlo sobre el patrón de Cristo y simplemente tratar de calcar sus pisadas. Entonces, primero dice, entrañable misericordia. La entrañable misericordia en griego es entrañas compasivas. Para los judíos y los griegos, las emociones más fuertes, más profundas, nacían de la barriga, o sea, del estómago. Y entendemos esto cuando estás muy nervioso o amas a una mujer y le vas a pedir su mano y lo sientes en el estómago, ¿no? Cuando alguien muere, un ser muy querido, te duele hasta en la barriga. Y pues así debemos de sentir compasión por la gente. Y es difícil realmente ver el contraste que esto hubiera sido con la cultura del primer siglo en que Pablo exhortaba a los colosenses. Los comentarios dicen que ahí en Roma, entre los griegos, los inválidos, los ancianos, los huérfanos, fueron dejados ahí en la calle para morir. No muchos tenían compasión de ellos. Y vemos mucha gente en la calle, leprosos, gente en la calle en los evangelios. ¿Y cómo es que Cristo los trataba? Nos maltrataba, nos miraba con mal. No. Dice en Mateo 9:36, al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y nos exhorta lo mismo Lucas 6:36, sed pues compasivos, como también vuestro Padre es compasivo. Debemos tener hasta un dolor en el estómago cuando vemos a la gente verdaderamente necesitada. Y el punto es que preguntarnos, ¿Cristo ha tenido compasión de ti? ¿Es Cristo así contigo? Entonces muestra esa misma compasión con la gente. No debemos pensar que son indignos de nuestra compasión. Qué bueno que Cristo no pensó esto de nosotros, ¿no? Ahora, para aclarar, no estoy diciendo que tienes que dar dinero a cada persona que está en la esquina de la calle. Primero hay que recordar de que en este contexto estamos hablando de los unos a los otros, a los hermanos. Y sí, si tú ves a un hermano, un miembro de Grace en Español en la calle y cierras tu corazón y no le muestras compasión, sí es un pecado. Y Juan nos dice, el amor de Dios no está en ti. Pero creo que también aplica de manera general de mostrar compasión por todos, ¿no? A lo mejor no voy a dar dinero a un drogadicto para que compre más drogas, pero sí me duele verlo en la calle. Sí es difícil verlo, ¿no? Y quisiera que llegue a los pies de Cristo. Y esto me anima a orar por él. Y si Dios me abra la oportunidad de compartir el evangelio, darle algo de comida, según la conciencia de cada uno. Pero el punto es de que debemos sentir compasión por la gente, ¿no? Cristo es así. Luego agrega benignidad. Eso es ser amable con la gente. Jesús dice, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y si debemos mostrar benignidad aún hacia los incrédulos, ¿cuánto más a la gente de la iglesia, a nuestros hermanos? Debemos mostrar benignidad, amabilidad. La gente debe conocernos como gente amable, ¿no? Lo que la gente debe notar es nuestra amabilidad. La palabra también se usa en Efesios 2:7. Dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Y es la palabra benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Un pasaje que conocemos muy bien, Efesios 2, memorizamos de 8 a 10, pero eso es Efesios 2:7, de que la razón
que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Es por qué? Porque versículo 7, la abundancia de las riquezas de la gracia de Cristo en su benignidad, su amabilidad hacia nosotros. Entonces, esto debe caracterizarnos. Recuerdo que una vez estuvimos comiendo en un restaurante que no solemos comer afuera el domingo, pero un día estuvimos comiendo fuera un domingo y un mesero estaba viendo la forma que nosotros le tratamos y me dijo, no, es de que normalmente nosotros como meseros peleamos. Cuando vemos a gente el domingo por la tarde que vienen vestidos bien vestidos y parecen que vienen de la iglesia, ningún mesero quiere atenderlos. Porque los cristianos son los más exigentes y los más codos de todos. Yo recuerdo que dije, qué vergüenza, qué pena de que nosotros como cristianos tenemos esa reputación de que somos exigentes, ¿no? Debemos ser conocidos como la gente más amable, ¿sí? Hemos sido tratados con mucha amabilidad de parte de Cristo. Debemos reflejar eso también los unos a los otros. Agrega humildad. Y otra vez un contraste fuerte en contra de la cultura griega. En tiempos del griego clásico, orgullo era una virtud, ¿sí? Y Cristo es realmente quien cambia todo esto para nosotros, de que es mejor pensar en otros que en sí mismo. Y obviamente Jesús es el ejemplo. Pablo nos dice en Filipenses 2, 3 y 4 que debemos ser humildes, y luego en el 5 nos da el patrón de la humildad, diciendo que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino al mundo y vino como un siervo, ¿no? Y luego fue a la cruz, la muerte de cruz, ¿no? Entonces debemos hacer lo mismo, pensando en el bienestar de los demás. Y si es necesario morir a nuestros propios deseos, ¿no? Para poner a los demás antes de nosotros. Son más importantes que nosotros. Sigue y dice mansedumbre. Mansedumbre a veces en nuestra cultura, también en la cultura griega, se ve como algo para los débiles, para las niñas. Pero no es así, es una virtud, ¿no? Es una disposición de ser herido en vez de herir. Y la verdad es que solamente el fuerte puede hacer esto, ¿no? Solamente el fuerte puede ceder, ¿no? Y mostrar mansedumbre. Y así era Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 10:1, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, ¿no? Alguien que puede juzgar, que puede matar, pero que decide mostrar ternura, ser amable. Pablo dice en Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Y luego paciencia. Paciencia es pensando que el tiempo de otros es más importante que tu tiempo. No ser frustrado con las cosas no van como quisieras. Y otra vez vemos la paciencia de Cristo, una paciencia insondable, interminable que tuvo con nosotros, ¿no? Y Pablo entendió esto muy bien. Él dice en 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su paciencia. La misma palabra en griego, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo tenía muy en claro la paciencia que Cristo tuvo con él y por eso reflejaba esa paciencia con los demás, ¿no? Jesús soportaba los años y años que Pablo estaba incluso matando a gente como Esteban. Entonces, ¿cómo no iba a mostrar esa paciencia con los demás, ¿no? Entonces, entender
Las virtudes de Cristo es lo que nos ayuda, ¿no?, a reflejar eso en nuestras vidas cuando valoramos y meditamos en sus virtudes. Bueno, ahora en los versículos 13 y 14 vemos 3 cualidades más: soportando, perdonando y amando. Soportando, perdonando y amando. Que en el bosquejo del pasaje me parece que también son esas prendas que tenemos que ponernos. Soportar habla de tolerar, ¿no? A veces las deficiencias de nuestros hermanos no las aguantamos, no las soportamos, nos enojamos con la gente. Y muchas veces por cosas insignificantes. Y soportar es hacer lo que Pedro dice de nuestro Señor Jesucristo en 1 de Pedro 2:23, cuando dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y si Jesús hacía esto con los impíos que le estaban crucificando, ¿cuánto más debemos nosotros portarnos así con nuestros hermanos, ¿no? Las fallas de tus hermanos no deben de molestarte. A veces nosotros nos frustramos demasiado. Vemos los pecados de los demás muy en grande y nuestros propios pecados como si fueran insignificantes. Nuevamente tenemos que preguntarnos, ¿Cristo nos ha soportado a nosotros? ¿Cuántos pecados tuyos Cristo ha soportado y por cuántos años? ¿Por qué no puedes tolerar y soportar las pequeñas deficiencias de tus hermanos? ¿No? Cristo soporta diariamente nuestras quejas, nuestros pecados, nuestros berrinches. Y a veces nos enojamos tan fácilmente con nuestros hermanos. Luego llega un poco más fuerte diciendo que debemos perdonar incluso cuando alguien nos ofende. Y de manera más explícita Pablo lo liga con el perdón que recibimos de Cristo. Que debemos perdonar, y no solamente perdonar, sino perdonar así como Cristo nos ha perdonado. ¿Sí? Dice que cuando alguien tiene una queja en contra de alguien, pues debemos de perdonar como Cristo nos perdonó. Y es increíble pensar de que Cristo nos perdonó. Y cuando tú piensas en las justificaciones y las razones que tú das de no perdonar a un hermano tuyo, te das cuenta de que Cristo te perdonó por lo mismo. Es de que yo sé que voy a volver a hacerlo mañana. Cristo te perdonó sabiendo que ibas a hacer eso casi todos los días de tu vida. Y aún así te perdona, ¿no? Entonces tenemos que pensar, poner la vista en Cristo, ver la forma que Él perdona y tratar de mostrar ese perdón a los demás, ¿no? Cristo nos dio la gracia de su perdón. Uno no tiene que ganar el perdón de Cristo. No es de que tú tienes que venir a pedir mi perdón, ¿no? Tú tienes que hacer esto, lo otro, y luego tal vez voy a pensar en perdonarte. ¿Así te trató Cristo? No, nadie sería salvo si Cristo nos tratara así. Cristo nos buscó, cubrió nuestro pecado, nos dio gracia. De hecho, el verbo en griego aquí que Pablo escoge es el verbo charizomai, que viene de charis. Es simplemente dar gracia. Cristo nos dio gracia, la gracia del perdón, algo que no merecíamos. Aun cuando un hermano peca contra ti y no en tu mente merece tu perdón, tú debes de perdonarlo, cubrir su pecado. ¿Sí? Nosotros debemos buscar a los que nos ofenden, así como Cristo hizo, y buscar la paz. Y finalmente el clímax de ese primer punto, versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En la analogía de esas prendas, este vestido, creo que Pablo tiene en mente un cinturón que usaban para vincular todo. Recuerdan que la moda de aquellas épocas, en el primer siglo, tanto hombres como mujeres usaron un vestido largo, suelto,
Y después de poner todas las piezas de tu vestido, tenías que amarrar todo con un cinturón, ¿no? De nada vale poner ropa bonita sin el cinturón, no se te queda, ¿no? Entonces, es el mismo punto que Pablo subraya en 1 Corintios 13, de que sin amor de nada sirve nuestro sacrificio, ¿sí? Todo tiene que incluir el amor, el buscar el bien de la gente, el querer su bien, ¿no? El sacrificarnos para su bien. Y es otra manera de decir lo mismo que ha estado diciendo, de que si amas a una persona, pues vas a soportarlo. Si amas a una persona, le vas a tener paciencia. Si amas a una persona, vas a ser amable con él, ¿no? El amor cumple toda la ley. Entonces, si nos preguntamos nuevamente cómo es el amor que Cristo tuvo hacia nosotros, que debemos de imitar, pues aún siendo enemigos con Dios, Él murió por nosotros, Él se sacrificó por nosotros. Y nos exhorta lo mismo, Juan 13, ¿no? Que debemos amarnos los unos a los otros, así como os he amado, ¿sí? Entonces nos comparamos con Cristo y buscamos amar a nuestros hermanos en la misma manera, ¿no? Suena tal vez imposible, pero nuevamente tenemos que recordarnos de los primeros 2 capítulos de Colosenses, de que Cristo es suficiente, de que su poder es suficiente, de que su cruz es suficiente, ¿no? Pensar en Efesios 2, esas buenas obras son buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No es algo que tú estás fabricando, no son vestidos que tú mismo estás fabricando. Son obras que Dios ha preparado, que Dios es capaz de obrar en ti. Tú, claro, tienes el deber de hacerlo, pero no puedes decir no puedo, ¿no? Si eres un cristiano santo, escogido, amado por Dios, Él te capacita con la suficiencia de Cristo para andar así. Bueno, entonces punto 1 era las nuevas prendas que ponemos, ahora punto 2, las nuevas prioridades que procuramos. Las nuevas prioridades que procuramos y serán 3. La primera es la paz. La paz, dice versículo 15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La paz obviamente es el cese de conflicto, la terminación de la guerra. La paz de Dios en ese contexto habla de que éramos enemigos con Dios, teníamos un enemigo omnipotente. Estábamos en una batalla y pertenecíamos al ejército de Satanás, ¿sí? A las huestes de Satanás. Y cuando Cristo por amor amó a nosotros y murió a nosotros, fuimos cambiados de ejército, ¿no? Cambiado de equipo. Recuerdan Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo. Ya no enemigo con Dios, sino amigo de Dios. Colosenses 1:20, de que por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Cristo murió por nosotros y quitó todo nuestro pecado, hizo paz con Dios, ¿no? Romanos 5. Ahora teniendo paz con Dios, ¿sí? Gracias a Dios tenemos paz. Y esa paz que recibimos con Dios debe de gobernar, debe de controlar todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos entre hermanos. ¿Por qué? Porque en la iglesia Pablo dice que somos un solo cuerpo, fuimos llamados a vivir como un solo cuerpo unido. Entonces, si debemos estar un solo cuerpo unido, debemos vivir en paz los unos con los otros, sin conflicto. Aunque nos cueste trabajo, aunque nos cueste sangre, es lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que la paz de Dios debe gobernar. Es el único lugar donde ese verbo se encuentra en la Biblia. Literalmente habla de un árbitro en un partido que juzga, que gobierna el partido. El árbitro guía
determina si algo se debe hacer o no se debe hacer. Y entonces cada vez que nosotros estamos con la pregunta si debo o no debo hacer algo con mi hermano, lo que debe de gobernar mi decisión es que Dios hizo paz conmigo y Dios hizo paz con mi hermano. ¿Sí? La paz de Dios debe gobernarnos. Si Cristo vertió su sangre para hacer paz con mi hermano fulano, y yo voy a pelear con él, yo voy a estar en enemistad contra él, imposible. No somos un solo cuerpo. ¿No? En el lenguaje de un partido somos del mismo equipo. No podemos estar peleando entre los miembros del equipo. Pues quisiera que reflexionemos un poco en esto. ¿Estás en conflicto con un hermano aquí en la iglesia? Debes hacer paz con él, con ella. No podemos vivir con conflictos en la iglesia. Simplemente no podemos. Es un imperativo que la paz gobierne tu vida. Que la paz de Dios, que tengas paz. Tienes paz, Dios hizo paz contigo, tú debes hacer paz con los demás. Y sí, vas a tener que tal vez matar un deseo que tú tienes. Vas a tener que humillarte y buscar a alguien que no has hablado con él tal vez en un buen rato. Pero tenemos que humillarnos y buscar la paz. ¿No? Cristo murió en la cruz para tener paz con sus hermanos. ¿Y no quieres tener paz con tu hermano porque te miró mal hace 6 meses? O sea, somos a veces así. Y es tan triste y daña la reputación de Cristo, daña la reputación de la iglesia. Porque debemos ser personas que estamos vestidos de la paz de Dios, que debe gobernar nuestras vidas. Y dice, versículo 15, final, y sed agradecidos. ¿No? Porque cuando pensamos en la paz de Dios, que Dios nos dio paz, pues vamos a estar agradecidos. ¿No? Y eso es lo que también nos ayuda a tener con los demás, porque estamos agradecidos por todo lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿No? Y cómo tenemos que trabajar en eso, la gratitud. Algo que Pablo menciona 2 veces, el único concepto, la única palabra en este párrafo que se repite 2 veces es la idea de dar gracias. Ser agradecido y luego en el 17 también. Queremos dar gracias a Dios. Cuando perdemos el trabajo, cuando alguien nos grita, cuando escuchamos la palabra cáncer, dolor, vida, muerte, no importa. Debemos estar agradecidos. Porque si no estamos en el infierno, nos recuerda de que tenemos paz con Dios. Y todo lo que recibimos que no es el infierno, entonces es una gracia por la cual debemos estar agradecidos. Todo es un don de Dios. Y claro, si estamos mirando a este mundo y esta tierra, las cosas terrenales, pues todo se ve mal. Pero por eso tenemos que tener la vista en las cosas celestiales, en Cristo, ¿no? De que Él hace todo para nuestro bien eterno, ¿no? Solo así podemos gozarnos. Versículo 16. Segunda prioridad en la vida de un cristiano es la palabra de Dios. La palabra de Cristo dice que la palabra de Cristo more en abundancia, que habita en lo más profundo de tu pensamiento, que afecte todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas. No sé si en alguna ocasión tú has estado en un lugar donde no sientes cómodo, como que sientes muy fuera de lugar, como un cristiano que asiste a una boda de un familiar no cristiano y después de la boda vas a la recepción y luego después de unos minutos la gente comienza a tomar y dices, amor, ya tenemos que irnos, ya no me siento cómodo aquí, no podemos convivir con esta gente. O sea, les amamos porque son familiares, pero no sentimos a gusto, no sentimos en casa con estas cosas. Que la palabra de Cristo nunca se sienta así en tu corazón, hermano. Como que hoy no puedo estar a gusto aquí haciendo estas cosas que hace Josías, ¿no? Estamos
dando tristeza al Espíritu Santo, el que escribió su palabra, por la forma en que nos portamos. La palabra de Cristo siempre debe sentir a gusto, debe siempre sentir en casa. Ah, sí, Cristo debe sentir así en tu corazón. Esto va completamente de acuerdo con lo que quiero, ¿no? Y obviamente para que esto sea cierto hay que memorizarla, hay que estudiarla. No puedes echarle un vistazo de vez en cuando. Si va a morar en abundancia en ti, tienes que estar constantemente llenando el vaso con la palabra de Cristo. Como dice el salmista, el Salmo 1, día y noche meditando en ella. Ahora, ¿cómo sabemos de que la palabra de Dios está morando en abundancia en nosotros? Bueno, continúa el versículo 16 diciendo que si la palabra mora en nuestro interior, pues va a brotar en el exterior también. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos, obviamente, son los salmos bíblicos. Difícil diferenciar entre los himnos y los cánticos espirituales. El punto es que, cantar himnos y cantos espirituales es lo que nos ayuda a memorizar y meditar en las verdades de la palabra de Cristo. Spurgeon decía de John Bunyan, no importa dónde le picas, siempre sangra Biblia. Y así tenemos que ser, de memorizar tantos versículos bíblicos que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos citando, porque es parte de nuestra forma de pensar. ¿Sí? Debemos estar soñando historias bíblicas porque estamos pensando y meditando en la Biblia durante el día. Y la primera marca que Pablo menciona ahí en el versículo 16 es de que vamos a estar enseñando y exhortando, es decir, positiva y negativamente, animando a mis hermanos y exhortando a mis hermanos, ¿no? Animándolos a hacer las cosas bien y cuando no lo hacen bien, exhortándoles, ¿sí? Debemos ayudar a nuestros hermanos a vivir más de acuerdo al deseo de Cristo. Y luego agrega, muy importante, lo hacemos en toda sabiduría, ¿sí? Antes de exhortar a un hermano, hay que orar por mucha sabiduría para hacerlo con el tono correcto, en el momento adecuado, en el lugar justo, con las palabras sabias, con la actitud de vida, y con toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia en nuestros corazones. Y me encanta esto que ni siquiera dice que vamos a cantar de voz alta, aunque sí, cantamos. Y lo menciona después, pero aquí dice que estamos cantando con gracia en nuestro corazón. Y el punto es que cuando la palabra mora en abundancia en nuestro interior, habrá un manantial, una fuente de regocijo, ¿no? Que no puedes apagarlo, ¿no? Tienes que estar cantando en tu mente, en tu corazón, ¿no? A veces sale, a veces no sale. Pero cuando la palabra de Cristo mora en ti, pensando en las virtudes de Cristo y lo que ha hecho por ti, pues no vas a poder callar ese canto en tu corazón, de que Cristo es digno, de que Cristo es suficiente, que Cristo es majestuoso. Y tienes que decirlo, que Cristo merece nuestra adoración. Bueno, finalmente, versículo 17. Como predicador a veces tenemos que usar la misma letra, ¿no? Entonces, la paz, luego la palabra de Cristo y ahora la tercera, la popularidad. La popularidad de Cristo. No, tal vez no es la mejor palabra, pero comienza con P. Pero habla de la reputación de Cristo, que tenemos que hacer las cosas en el nombre de Cristo, ¿no? Pensando en su reputación. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo. Cada palabra, cada hecho, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, debe ser dicho y hecho con el sello de Cristo.
con su nombre, digno de su nombre. Somos sus embajadores aquí en este mundo. Cada cosa que digo, cada cosa que hago, después debo afirmar, esto fue digno de mi Señor. ¡Qué reto! Si digo algo a un hermano, debo decir, Cristo si estuviera aquí hubiera dicho lo mismo. Esto es exactamente la verdad de Dios, ¿no? Qué reto, ¿no? Y qué regaño para la gran mayoría de lo que nosotros decimos y pensamos, de que nos da vergüenza más bien, porque sabemos de que no es digno del sello, de que yo voy a poner el nombre de Cristo en ese trabajo, yo voy a poner el nombre de Cristo sobre esta conversación. Un reto, ¿no? Qué bueno que Él es un buen pastor, que nos perdona y nos preserva y nos da su gracia porque fallamos mucho. Pero el punto es de que el nombre de Cristo, el hecho de que somos cristianos y llevamos su nombre, es lo que debe instarnos a vivir de manera que le agrada, ¿no? Pienso en la ilustración de un hijo que está pensando hacer algo mal, por lo menos me pasó a mí, estás pensando hacer algo mal y pero voy a realmente lastimar el nombre Grauman aquí si hago esto. Y mi padre, mis abuelos, no van a estar muy contentos con eso. Si al hijo le importa la reputación de su padre, si él ama a su padre, pues va a hacer todo lo posible para hacer las cosas como quisiera que su padre quisiera. Entonces, hacer todo en el nombre de Cristo es hacer todo como Él lo hiciera, ¿no? Y para mí es otro recordatorio de lo que vimos en el capítulo 1 y 2 de Colosenses, de que si yo voy a hacer todo, absolutamente todo en mi vida, de manera que agrada a Cristo, que es digno de su sello, entonces yo necesito conocerlo más. Porque ¿cómo voy a saber qué haría Jesucristo en esta situación si no lo conozco? Necesito profundizar mi conocimiento de Cristo para saber cómo hablaría en esta circunstancia, cómo actuaría en esta circunstancia. Tenemos que conocerlo más. Y luego termina dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como dije, es lo único que Pablo repite aquí. Ya nos dijo, sed agradecidos. Ahora dice, tienes que hacer todo dando gracias a Dios. Dice en 1 Tesalonicenses, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre, si tienes la duda, si tienes la pregunta, ¿qué debo hacer en este momento? Ahí lo tienes. Da gracias a Dios. Es siempre la voluntad de Dios para tu vida. Pablo dice que lo hacemos obviamente dando gracias a Dios Padre y lo hacemos por medio de Cristo porque es la sangre de Cristo, la salvación que nos compró en la cruz que nos permite tener acceso a Dios y darle gracias. Bueno, hermanos, un gran reto, ¿no? Este texto para nosotros. La vez pasada vimos que hay mucha ropa sucia que tenemos que quitarnos, mucho pecado y tenemos que matarlo, tenemos que hacer guerra contra nuestro pecado. Pero no es suficiente solamente quitarnos el pecado y quedarnos sin ropa. Tenemos que vestirnos de justicia. Tenemos que vestirnos del amor de Cristo, la paz de Cristo, la palabra de Cristo y de su dignidad. Y noten, espero que hayan notado de que cada prenda que Pablo menciona aquí también es un fruto del Espíritu Santo. Y eso nos recuerda nuevamente, como mencioné, de que eso no se trata de fabricar prendas humanas en nuestro propio poder, ¿no? Como hacen las calles cuando fabrican una marca costosa y están vendiendo un reloj Rolex por $5 y pues no funciona lo mismo. No, tenemos que hacer las cosas por la gracia de Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo. Si tratamos de fingir amor, eso no sirve.
Si tú memorizas la Biblia para parecer más religioso, para que la gente te vea mejor, esto no agrada a Dios. La única manera de realmente ponernos esas prendas es pedir la ayuda de Cristo, que Él por medio de su Espíritu haga estas obras en nosotros, que Él a través de su palabra nos transforme. La santificación es algo que no ocurre aparte de la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo nos transforma mientras vemos la belleza de Cristo revelada en la Escritura. Entonces tenemos que luchar en eso. Tenemos que luchar por que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de Cristo mediante la palabra de Dios. Entonces, regresando a mi ilustración de la introducción de ese niño ciego que pensó que un hombre era Jesucristo con un poco de inocencia. Pero al mismo tiempo espero que hayamos obtenido un poco un anhelo, un deseo de parecer más a Jesucristo, ¿no? De ver más de su hermosura en sus virtudes, en sus perfecciones. Y decir, yo también quiero ser así, yo quiero ser como mi Señor. Y orar que Él en su suficiencia nos ayude a matar nuestro pecado y vestirnos de esas virtudes que hemos estudiado en esta noche. Vamos a orar. Padre, confesamos que tantas veces hemos hecho lo opuesto, que nos hemos vestido de la ropa sucia de nuestra vida pasada, de avaricia, de fornicación, de palabras deshonestas. Y te rogamos que nos ayudes a matar ese pecado. Que tu Espíritu Santo nos capacite, que nos dé celo para andar en santidad. Y que después de matar esos pecados y frenar y detener esos malos deseos, luego tú nos des un fuerte deseo de vestirnos de Jesucristo, de andar en esas actitudes de paciencia, benignidad y misericordia, y perdonando y soportando y amando los unos a los otros. Que estas prioridades realmente pueden gobernar nuestras vidas, dejando que la paz dicte todo lo que hacemos y que la palabra more en nosotros, floreciendo en nuestras vidas, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Cristo. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. No queremos seguir tercos en nuestro pecado. Queremos agradarte y necesitamos de tu apoyo. Cámbianos para la gloria de tu Hijo. En su nombre oramos. Amén.